Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al paciente con leucemia amiloide crónica. El caso clínico es de un paciente masculino de 50 años de edad que consulta por dispepsia. Tiene como antecedentes hipertensión arterial sin tratamiento en los 2 últimos años, antecedentes de enfermedad actual, refiere astenia desde hace 2 meses en forma progresiva, acompañado de cefaleas frontales desde el mismo tiempo, de forma irregular en su presentación. Nota además distensión abdominal y en las últimas horas dolor en hipocondrio izquierdo. No refiere antecedentes personales ni familiares de significancia. En el examen físico, una presión de 120/70, taquicárdico, taquipneico y saturaba 98% del aire ambiental, con palidez de pies y mucosas, lesiones por rascado generalizadas y se ocultaba un soplo sistólico 2 en 3 en área aórtica, crepitantes bilaterales en 2/3 de ambas playas pulmonares y un abdomen distendido asimétrico con palpación de vaso doloroso y frote esplénico. Esplenomegalia que llega a nivel umbilical sin otros hallazgos al examen físico. ¿Qué interpretamos de nuestro paciente? Bueno, por un lado, recordemos que los procesos mieloproliferativos, hablando de una leucemia mieloide crónica, provienen de la célula madre mieloide, ¿sí? A diferencia de los procesos linfoproliferativos provenientes de la serie linfoide. Y los clasificamos, recuerden, los procesos mieloproliferativos en procesos crónicos, que serían la leucemia mieloide crónica, ¿sí? La policitemia vera, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis y la mielodisplasia. Los procesos agudos son la leucemia mieloide aguda, que la vimos en la clase anterior. Entonces ahora vamos a hacer referencia a la leucemia mieloide crónica. Pero recordemos que los síndromes mieloproliferativos, por definición, ¿sí? Como para recordar, son la expansión clonal de la stem cell que da como resultado un aumento de la celularidad medular con predominio de una línea específica. En este caso sería la mieloide. Cursan con recuentos hemáticos aumentados, a veces por higlobulia o leucocitosis o trombocitosis, y habitualmente tienen esplenomegalia. Pero en este caso serían los glóbulos blancos, la serie mieloide aumentada de modo crónico con esplenomegalia, que era lo que daba la significativa sintomatología a este paciente. Tienen tendencia en el tiempo a desarrollar fibrosis y también el riesgo de la transformación leucémica. Por otro lado, recordemos como una característica que cursan con glóbulos blancos o plaquetas o hematocrito o todos aumentados. A la larga pueden evolucionar a la mielofibrosis, pero este dato de este aumento es muy importante diferenciarlos de las displasias, de las mielodisplasias, de los síndromes mielodisplásicos, que después vamos a ver que cursan con caída de las 3 series. Entonces, el caso clínico que vimos es de un paciente con leucemia mieloide crónica. Ahora sí, la leucemia mieloide crónica es un trastorno mieloproliferativo causado por la producción excesiva de células mieloides. Conservan la capacidad de diferenciarse durante las fases iniciales. Es normal la función de la médula ósea. Tiene una incidencia de 2 casos nuevos por 100.000 habitantes año entre la quinta y la sexta década de la vida, con un ligero predominio del sexo masculino. Etiológicamente, recordemos que no hay ni citotoxicidad ni virosis que la gatillen, y el tabaquismo puede acelerar la progresión a las crisis blásticas. Los sobrevivientes de la bomba atómica tienen mayor incidencia, pero solamente con grandes dosis de radiación. ¿Qué acontece a nivel genómico, a nivel del cromosoma? Bueno, hay una traslocación, ¿sí?, de los genes, ¿sí? Hay una traslocación de el gen 922 que determina un gen de fusión que se llama BCR-ABL. Es decir, el gen ABL del cromosoma 9 trasloca al gen 22
al brazo BCR, generando el cromosoma, ¿sí?, que se llama cromosoma de Filadelfia, que es el marcador de la leucemia mieloide crónica. Entonces, este gen de fusión BCR-ABL, de la translocación del salto desde este gen del cromosoma 9 a 22, genera un gen de fusión que se llama el cromosoma Filadelfia, y es el que va a determinar una enzima de membrana, que es la tirosinquinasa, que va a ser la responsable de la proliferación de esta serie mieloide. En síntesis, la translocación 922 es la que va a originar la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Entonces, este nuevo gen de fusión, BCR-ABL, es el que va a convertirse en proteína con actividad tirosinquinasa, de modo que va a responder la leucemia mieloide crónica, su origen, a la translocación 922, nuevo gen de fusión BCR-ABL. Entonces va a producir una transformación maligna de las células progenitoras hematopoyéticas. De modo que esta proliferación maligna, ¿sí?, va a dar síntomas que se van a manifestar en dos etapas. Hay una etapa crónica, ¿sí?, que no se comporta como maligna al principio, con un inicio lento, asintomático o algo sintomático. De ser así, es un estado hipermetabólico, donde el paciente refiere fatiga, sudoración nocturna, malestar general, febrícula y pérdida de peso. Por otro lado, hay esplenomegalia, saciedad precoz, dolor o tumor en el hipocondrio izquierdo, leucostasis, visión borrosa, insuficiencia renal, priapismo, trombosis y o hemorragias. Ahora, esta etapa inicial es inestable y de no mediar un tratamiento, evoluciona a la fase acelerada y crisis blástica. Es decir, que esta etapa es como la leucemia aguda que aprendimos en la clase anterior. De modo que la fase crónica, cuando evoluciona a fase acelerada, hay una progresión de los síntomas, desde fiebre inexplicada, pérdida de peso, dolor óseo y articular, hemorragia, trombosis e infecciones, o sea, algo muy semejante a lo que vimos en la leucemia aguda en la clase pasada. La diferencia que en el examen físico aquí sí vamos a tener una esplenomegalia leve a moderada, hepatomegalia, ¿sí?, que a veces puede confundirnos con los linfomas, pero la diferencia va a estar dada por las células en periferia. Persiste la esplenomegalia pese al tratamiento en la fase acelerada. Son poco frecuentes las adenopatías y hay masas mieloides extramedulares o sarcomas granulocíticos, mayormente en las fases tardías, con pronóstico desfavorable. Por otro lado, recordemos que la leucocitosis de formas maduras y menos del 5% de blastos en circulación, esto es la etapa de mayor cronicidad, ¿no es cierto?, donde todavía no hay mucha manifestación clínica. Las plaquetas están aumentadas, puede haber anemia de los trastornos crónicos y disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria, pero aumenta la vitamina B12 y la función fagocítica es normal, pero hay una vasofilia por liberación de histamina, ¿sí?, desde estas células blancas, y hay prurito, diarrea y rubefacción por la liberación de histamina de los glóbulos blancos. Recordemos que el aumento de las células en médula ósea, en la relación mieloeritroide, se acompaña de blastos algo aumentados. Recordemos que en médula ósea y sangre periférica va a haber importante vasofilia, eosinofilia y monocitos. Y en la mitad de los pacientes la tinción es positiva para reticulina. Bueno, recordemos que la fase acelerada, que esta se presenta como si fuera una leucemia aguda,
¿sí? Es muy intensa, muy sintomática, y aparecen los blastos, las células inmaduras que aprendimos en la clase anterior, donde desde la médula ósea o la sangre periférica vamos a tener un incremento de estos blastos al 20% o más, con basofilia, que va a ser mayor o igual al 20%, y las plaquetas van bajando, son menor a 100.000. Entonces, los blastos en la sangre periféricas o en la médula son más o igual al 20%, hay una proliferación blástica extramedular y hay focos o clúster de blastos en la médula ósea. Entonces, tenemos una fase crónica a la izquierda de ustedes y una fase blástica a la derecha de ustedes, que fíjense, si nos remontamos a las leucemias agudas, son muy semejantes a la presencia de una situación de agudeza en la sangre. La finalidad del tratamiento es que la hematopoiesis sea no clonal, no neoplásica, que sea prolongada y duradera. Significa eliminar las células residuales del gen BCR-ABL. Es decir, el tratamiento va a apuntar hacia la curación a través del trasplante de médula. Pero hay un nuevo tratamiento que es el imatinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa, que logra amortiguar el impacto de la fusión de este gen BCR-ABL, porque el imatinib es un inhibidor de la tirosinquinasa. Nosotros dijimos que el BCR-ABL generaba una tirosinquinasa, ¿sí?, que la vamos a inhibir con este tratamiento. También podemos tener la plasmaféresis, ¿sí?, que significa sacar el plasma solo y retomar una vez pasado el tratamiento con las transfusiones que deberían corresponder de este paciente. La hiperleucocitosis extrema, el priapismo, la insuficiencia respiratoria y la visión borrosa, que alteran el estado mental. El imatinib inhibe a la tirosinquinasa, que es responsable de la malignidad celular. Se tolera bien y en el 98% permite el control hemático de la enfermedad en la fase crónica. Y la dosis se da en 400 miligramos día, vía oral. ¿Cómo se valora la respuesta? Hay una normalización del hemograma y la esplenomegalia en 3 meses, remisión del citogenético entre 6 y 12 meses, porque tenemos que revertir ese gen RAR alfa, que es el responsable de todos estos estragos, y hay una respuesta gonadotrofina que habla de la ausencia del cromosoma de Filadelfia, que tiene que ser mayor, menos del 35%. La PCR para el gen BCR-ABL, entonces el objetivo es reducir este gen comparando con el ABL. Por otro lado, la respuesta va a ser inferior con el dasatinib o en el nilotinib, que también pueden tener efecto, pero el mejor es el dasatinib, con una dosis de 100 miligramos día y sin respuesta al alotrasplante. Entonces, en la fase acelerada, el imatinib se administra en 400 miligramos día, o DASA en 100 miligramos día, y siempre hay que considerar el alotrasplante. Entonces, los síndromes mieloproliferativos pueden ser por progresión o incremento de los blancos, de los rojos, de las plaquetas, o según los eritrocitos. Pero lo más importante es la leucemia mieloide crónica, como mencionamos recién. ¿Qué son las mielodisplasias? Las mielodisplasias, habíamos dicho, cuando analizamos el gráfico global, que es un síndrome preleucémico. Es un grupo de trastornos clonales adquiridos de las células madres hematopoyéticas, y puede haber citopenias de la médula ósea, que está hipercelular,
con alteraciones morfológicas, y es una hematopoiesis ineficaz, cuyas causas pueden ser idiopáticas en un 80%, o posquimioterapia o rituximab en el 20%. Entonces, recordemos que en la mielodisplasia hay una dificultad para diferenciarse los elementos formes de la médula ósea. Esta hematopoiesis ineficaz hace que evolucionen las células a la apoptosis o muerte programada in situ. Bien. Entonces, no siempre la anemia en pacientes de edad avanzada es carencial. Cuando yo tengo una anemia refractaria, el tratamiento con hierro puede ser perjudicial, porque puede ser una mielodisplasia de lo que estemos hablando. Entonces, fíjense la diferencia entre la médula ósea y la sangre periférica, entre la médula ósea y la sangre periférica en un síndrome mieloproliferativo, todo aumenta. En la hipoaplasia medular, todo baja. En la mielodisplasia, aumenta en la médula y bajan en sangre periférica, lo que dijimos recién. En la leucemia aguda, baja en sangre periférica, aumenta en la médula ósea. En la anemia megaloblástica tenemos muy parecido a lo que pasa en la leucemia aguda, que aumentan en médula y bajan en periferia. Y en la anemia hemolítica aumentan en médula, disminuyen en la periferia, pero el mecanismo es otro, están involucrados los anticuerpos de membrana. Estos son los hidroblastos en anillo que predominan en la médula ósea. Estos eritroblastos normales, eritroblasto multinucleado, el megacariocito displásico y el megacariocito hiperlobulado. Bien, la anemia refractaria se divide en sin sideroblastos en anillo, con sideroblastos en anillo. Y la citopenia con displasia multilinaje se divide en sin sideroblastos en anillo, con sideroblastos en anillo, y el AREB, ¿sí?, es lo que hablábamos hoy de la presencia de blastos. Normalmente la leucemia mieloide aguda tiene más del 20% de blastos en la periferia. Acá es la presencia de células extrañas en su citoplasma y en su núcleo. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales del síndrome mielodisplásico? Bueno, por un lado las anemias megaloblásticas, las infecciones que pueden manifestar cualquier entidad hematológica, infección por VIH, anemia aplásica, ¿sí?, que es hipocelular. Entonces la enfermedad medular, que sí o si produce tricitopenia, sería para considerar la posibilidad de estas mielodisplasias. Entonces, cuando hay aplasia que produce aplasia de médula y dolor abdominal, ¿quién produce inhibición? Entonces, en ese contexto, las infecciones crónicas y tratamientos con quimio y radioterapia. ¿Quién produce inhibición de la maduración medular por citoquinas? La leucemia aguda y los síndromes mieloproliferativos. Las causas de mielodisplasia en jóvenes. Y finalmente, ¿qué diferencia una mielodisplasia de una mielofibrosis? Lo más importante es que en la mielofibrosis está ocupada la médula por tejido fibrótico y empuja a los elementos mal formados hacia la sangre. El soporte transfusional alivia los síntomas,
Los factores de crecimiento de la hematopoiesis son la eritropoyetina, que se administra, mejora el nivel de hemoglobina y disminuye el número de transfusiones de glóbulos rojos y responde el 15 al 20% de los pacientes. Es mejor administrar EPO endógeno, menos de 500 unidades por litro, que requieren menos de 2 unidades, y glóbulos rojos por mes. La artritis reumatoidea, y las necesidades de administrar glóbulos rojos, en general se recomienda entre 40.000 y 60.000 unidades por semana. La duración de la respuesta es de 1 a 2 años, y la combinación de EPO con factores de crecimiento mieloide, si no responden a la eritropoyetina, es de muy alto costo, ¿no? Bueno, la neutropenia se trata con factores estimulantes de colonias y aumentan el número de neutrófilos, pero no aumentan la sobrevida, y no está claro si acelera la transformación de la leucemia mieloide crónica. Bueno, la terapia epigenética consiste en administrar 5-azacitidina, ¿sí?, que mejora los conteos y los síntomas y parece prolongar el tiempo de conversión en LA. Es la única droga aprobada por la FDA para todos los tipos de síndrome mielodisplásico, y la 5-ASA2, que es el decitabine, es el otro para considerar. Bueno, como tratamiento entonces tenemos análogos de la pirimidina, la acicitidina. Inhibe la metilación del DNA, mejora recuentos celulares y mejora las tasas de sobrevida. La administración subcutánea de 75 miligramos por metro cuadrado por 7 días de esta acicitidina tiene un intervalo de 4 días y el ciclo se cumple en 4 días. La decitabina es más potente, es más intensa su relación con la más, en las actividades más avanzadas. Y la administración de la decitabina se debe administrar en forma endovenosa continua, cada 8 horas por 3 días, cada 6 semanas, cumpliendo 4 días. Y la dosis es de 15 miligramos por metro cuadrado. Ambas pueden producir la mielosupresión. Entonces, la inmunosupresión o modulación, ¿sí?, se trata con globulina antitimocito o antilinfocito, o la talidomida con propiedad antiangiogénesis, que se administra en 10 miligramos vía bioral. Los efectos adversos pueden ser la mielosupresión y la trombosis, y la lenalidomida es un nuevo inmunomodulador. La toxicidad más aceptable es la amifostina, que tiene un efecto tóxico importante, y tengamos en cuenta otros probables contribuyentes a la médula ósea, que pronto va a estar agotada, que es la vitamina B6, ¿sí?, en anemias sideroblásticas, andrógenos y corticoides. El trasplante de células madres es la mejor respuesta en jóvenes recién diagnosticados que reciben células madres donantes, HLA totalmente relacionados, tienen una sobrevida prolongada. En más de 60 años, con donantes hermanos relacionados pueden recibir trasplante con una curación del 30 al 50% o más. El curso y pronóstico de la mielodisplasia es una enfermedad fatal, con infecciones, sangrados, ¿sí?, y el riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda, con un porcentaje de blastos, es importante. La artritis reumatoidea es la aplasia de rojos es de riesgo bajo, y la aplasia de rojos con exceso de blastos es de riesgo alto, y tienen mal pronóstico
cuando hay eliminación completa del cromosoma 5 a 7. Por eso en un momento hablamos, al principio de la clase anterior, que el análisis cromosómico me habla de pronóstico. El tratamiento curativo, ¿sí?, en un paciente con una médula hipocelular se obtiene más respuesta en quienes presentan HLA-A15 con trasplante halogénico, tiene una curación del 30 al 60%, y la mayor parte no llegan cuando tienen edad avanzada o un curso indolente. No siempre la anemia en pacientes de edad avanzada es carencial. Recuerden, la no respuesta al tratamiento, piensen en otros diagnósticos porque el hierro puede ser perjudicial y piensen en la mielodisplasia. Recuerden, tricitopenia y médula ósea rica, pero con elementos dismórficos, no blastos, y siempre pueden tener un exceso de blastos, pero nunca llega a ser una leucemia. Muchas gracias.